Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al director de la compañía de teatro Mayab Mall, Eric Santoyo, quien nos va a platicar de las semejanzas entre los teatros griegos y yucatecos, pero también tiene recomendaciones importantes de obras de teatro. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Nancy, buenos días, un gusto como siempre estar aquí hablando de teatro, como cada viernes. Me encanta y bueno, empezamos con esto de las semejanzas de otro teatro griego y yucateco. Podríamos pensar que no hay muchas, pero en realidad sí las hay. Exactamente, revisando las semejanzas o Ajá. revisando el teatro griego, específicamente la comedia griega, podríamos encontrar muchas semejanzas de los recursos que utilizaba la comedia griega con lo que utiliza la comedia yucateca actual Ajá. y pasada. Ok. O sea, porque recordemos, ya hemos hablado antes, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando esta comedia yucateca. Sin embargo, todavía al momento, al día de hoy, pues sigue teniendo estos mismos recursos que se van empleando una y otra vez y que no caducan. Porque a diferencia de ciertos recursos cómicos que ya no son válidos hoy en día, como al hablar de los cuerpos ajenos o burlarse claro. de ciertos grupos en ¿Que situación cómo de... ha cambiado eso, Eric? Sí, Muchísimo. definitivamente. Eso ya no es un recurso útil y tampoco es un recurso que se vaya a utilizar y tampoco es un recurso válido. Sin embargo, ahora el recurso de la comedia griega se sigue utilizando hoy en día y que es muy útil en el teatro cómico. El primero es la parodia. Ok. Los griegos... Nos encantan las parodias. ¿Sí o no? Sí, claro, son divertidísimas. Pero para ver una parodia en un teatro cómico yucateco, pues tenemos que tener como un contexto de qué es lo que queremos ver parodiado. Claro, para entenderle. Exactamente. Lo mismo pasaba en la comedia griega. Los cómicos griegos hacían parodias de las tragedias griegas. Un Aristófanes podría hacer una parodia de Sófocles, no sé, estoy diciendo algo igual y vivían en tiempos diferentes, ¿no? Pero podían hacer parodias de esas tragedias griegas, ¿no? Entonces el público que iba a ver esas comedias, que era todo el público de Grecia, que llenaban los teatros, pues veían parodias de comedias de tragedias que todos conocían. Exactamente, o al menos de haber leído estas líricas y de conocer esos altos lenguajes que manejaban esos trágicos, ¿no? Entonces, escuchábamos el lenguaje que utilizaban ellos y de repente podíamos, no sé, tener una combinación de un lenguaje común con un alto lenguaje que utilizaban los trágicos y luego un lenguaje vulgar que era lo que caía al chiste. Y el público se moría de risa porque pues lo que estábamos escuchando pues era es algo familiar para ellos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, una persona que nunca ha visto Harry Potter y se va a ver una parodia de Harry Potter, no le va a pues, entender nada. no le va a entender o va a tratar de entender poco porque pues el cómico no le va a dar el contexto de qué es, ¿no?, Harry Potter, sino que hay que ir con un contexto un poquito preparados. Okay. Ese es un recurso. El otro recurso es el lenguaje. Muchos cómicos utilizaban un lenguaje vulgar. Y esto es algo que tampoco ha cambiado mucho en ciertas comedias yucatecas. Si bien en el teatro no es muy común el lenguaje vulgar, en algunos shows de mediodía podemos ver este lenguaje vulgar que se emplea como un recurso cómico, pero en el teatro griego se empleaba este recurso para hacer reír a la gente, pero también para hacerla reflexionar sobre sus problemas cotidianos. Entonces, hablaban de lo mal que están las calles, de lo mal que está la Plaza Grande, de lo mal que está no sé, todo lo que tenían a su alrededor, para que la gente lo escuchara y se riera de eso, y luego vaya con sus representantes en el foro, pues a reclamarle, ¿no? A poner la queja. A poner la queja. Sí, sí. Y pues quienes eran los representantes o las autoridades en ese entonces del lugar donde vivían, pues tenían que hacer algo. Ese es otro recurso que se empleaba y que se emplea hoy en día, ¿no? Entre comedia, entre risa y risa, de repente sale la crítica social. Claro. Y pues también lo vemos muy empleado. Okay. Y el otro recurso es el lenguaje visual, ¿no? El lenguaje visual era muy útil en la comedia griega y era muchísimo más libre un cómico de tener un lenguaje visual en temas de vestuario, en temas de escenografía, porque se salían de lo común que tenía la tragedia griega, ¿no? La comedia pues bien podría pasar incluso por la farsa, podríamos ver un escarabajo gigante sobre el escenario manejado por un maquinista o un tramoyista, y eso era muy visual para el público. Claro. Entonces, también nuestra comedia tiene un lenguaje muy visual, lo vemos en los vestuarios, lo vemos en el maquillaje, en la escenografía, esos telones maravillosos que emplea la comedia, están puestos allá. Entonces son esas semejanzas que vemos que todavía existen y que bien o mal, no bien, muy bien, pero a lo mejor inconscientemente o conscientemente se han empleado en la comedia. Han seguido a lo largo de los años y de tantos kilómetros de distancia que estamos.
Es muy interesante lo que nos platicas hoy. Oye, Eric, pero también traes recomendaciones de obras de teatro que están actualmente en Mérida para que la gente pueda ir, bueno, en Mérida y sus alrededores, para que la gente pueda disfrutar del teatro que siempre les decimos que es bien interesante y es bien divertido. Así es. Este fin de semana, por favor, les invito a que vayan a ver Kabunker. Kabunker es una comedia, es una comedia parecida a una farsa, donde un hombre se encuentra con sus larvas y le dan a conocer el destino de su vida. Es algo bastante psicodélico, podríamos decirlo de alguna manera, pero la verdad es que sale uno de esa obra reflexionando sobre cuál es nuestro destino. Wow. Es muy buena, esa se va a estar presentando el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, es decir, hoy, mañana y el domingo, en el Teatro de la Rendija. Pueden buscarlo en Facebook como Teatro de la Rendija y ahí van a encontrar información. Ok, perfecto. La otra obra es Un enemigo del pueblo. Allá. Ese se escucha bien buena, ¿eh? Es que, de verdad. Muy llamativo el nombre. Está, aparte, buenísima. Es de Henrik Ibsen, dirigida por Nelson Cepeda y adaptada por Nelson Cepeda hacia como un lenguaje local, porque justamente habla acerca de temas políticos, ¿no? Okay. Es un thriller, básicamente es un thriller político, donde podemos ver cómo una persona trata de advertir al pueblo sobre un peligro que está sucediendo a sus alrededores. Pero el pueblo se beneficia de ese peligro que sucede a sus alrededores y calla. Okay. Entonces, el que está por otro lado, el político que quiere hacer callar al pueblo, y entonces tenemos ahí la pregunta, ¿quién es el enemigo del pueblo? ¿Si el que advierte o es el que calla? Y el público entra, público, uno que va a ver la función, entra dentro de la misma trama y se involucra, ¿no? Como en una asamblea después, donde se involucra el público y se vierten las pasiones sobre el tema que está sucediendo, ¿no? Entonces uno participa, se divierte, se enoja y sale uno queriendo salir a hacer revolución, básicamente, ¿no? Ese es Enemigo del Pueblo, va a estar presentándose en Casa Circo, en la colonia Yucatán, y pueden buscar información más acerca de esta obra en Borba Teatro. Va a ser el día de hoy y el día de mañana. Ok, perfecto. Eric, ya se nos terminó el tiempo, pero rápido danos tus redes sociales para que la gente pueda encontrar más información sobre esta y muchas obras más. Voy a estar subiendo las recomendaciones en mi página de Facebook, es Mayab Mall Teatro y Espectáculos, o en Instagram como Mayab Mall. Perfecto, pues muchísimas gracias, Eric, por tu visita, y nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Gretel Mac tiene más información. Adelante.